El rey David, aquel dulce cantor de Israel, aquel ungido por Dios, aquel que venció a Goliat, casi comete una masacre. Sí, una masacre, y no en una guerra, y no contra enemigos. En este rincón perdido del desierto de Judea llamado Maón, David perdió el control. Hoy les voy a contar una historia quizás olvidada sobre aquel día en que David se dejó llevar por la ira. ¿Y qué fue lo que evitó? Un derrame de sangre total. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes. Gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, en la cual en estos días hay una gran sorpresa para todos ustedes. Visítenla, está aquí abajo del video. Estamos en otro video con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Y hoy vamos a contar un capítulo que quizás pocos conocen y vamos a ver cómo los líderes de la Biblia, al fin y al cabo, son personas. Empecemos. Esto que vemos, amigos, es Maón, un lugar que casi nadie conoce, perdido entre colinas secas y caminos de piedras. Aquí no hay multitudes, ni murallas, ni monumentos, pero sí hay una historia. Historia de la buena, historia bíblica, de la que duele, de la que te deja pensando, porque aquí en este suelo silencioso, el rey David, sí, ese David estuvo a punto de hacer algo terrible. No estamos hablando del joven pastor que derrotó a Goliat, ni del músico que componía salmos por las noches. Estoy hablando del David humano, cansado, herido, fugitivo, rodeado de hombres armados, hambrientos y con el orgullo destrozado. Y lo que pasa cuando a un hombre como David le hieren el orgullo es peligroso, muy peligroso. Este no es el típico relato que se predica en una sinagoga o en una iglesia. Aquí no hay milagros, no hay ángeles, no hay rayos del cielo, solo hay rabia, impulsos y un instante de locura. Pero justo por eso, es una de las historias más reales de la Biblia y ocurrió aquí mismo, en este paisaje que están viendo, amigos. Increíble, bendita la madre que me parió. Entre estos montes secos, en estos senderos que hoy pisan mis botas, en este video los voy a llevar paso a paso por ese momento tenso, el día que David dijo: afilad vuestras espadas, y si creías que conocías al rey David, espera a ver lo que estuvo a punto de hacer. David aún no era rey, no vivía en un palacio, ni tenía ejército oficial, ni corona, ni trono. Era un joven ungido, sí, pero sin poder real. Perseguido por el rey Shaul, exiliado de las ciudades, durmiendo en cuevas, alimentándose como podía, y sin embargo ya era un líder de hombres rotos, deudores, marginados, guerreros sin patria. Unos 400 al principio y más de 600 después. Hombres que veían en David a alguien distinto y lo seguían. Vivían como una especie de milicia nómada, vagando por este desierto, ocultándose en valles, moviéndose entre los riscos. Y aquí, en esta región llamada Maón, al sur de Hebrón, David se asentó un tiempo. Esta zona, desértica, escarpada, olvidada, es ideal para quien necesita pasar desapercibido, pero también es peligrosa, porque la ley del más fuerte es la que manda aquí. Y no hay policía, ni jueces, ni tribunales. Si no te defendías tú, nadie lo haría por ti. Aquí, en Maón, vivía un hombre muy rico llamado Nabal. La Biblia lo describe como un hombre con muchos bienes y cito: tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras y estaba esquilando sus ovejas en Carmelo. No el Carmelo del norte, Carmelo se le dice a las tierras aptas para el Kerem, es decir, para el cultivo de vides, en este caso un monte cercano a Maón. En términos actuales, Nabal era un oligarca local, dueño de tierras, rebaños, criados. Eso sí, no era conocido por su generosidad, sino por su dureza. Su nombre, Nabal, significa necio, despreciable, y vaya si hacía honor a él. Durante ese tiempo, David y sus hombres habían protegido, sin que nadie se los pidiera, los rebaños de Nabal. Evitaron que ladrones o enemigos los atacaran. Fueron como una muralla invisible alrededor de los pastores, y eso, en una tierra como esta, no era poca cosa. A propósito, no lo es hasta el día de hoy, Les recuerdo que todo lo que ven alrededor es territorio palestino.
Ellos entonces le eran como una muralla porque los animales eran y son riquezas y los pastores eran y hasta el día de hoy son vulnerables. Así que David, desde su campamento, decidió enviar unos hombres a pedir algo muy básico: comida. No protection, no impuestos, solo una petición justa, una muestra de agradecimiento por los servicios prestados. Y ahí, en ese gesto tan humano y aparentemente inocente, estalló todo. Nabal no solo rechazó la petición, sino que se burló, despreció y lo ofendió. Y la respuesta que recibió David no fue un simple no, fue un escupitajo en la cara. Y es aquí, en este mismo paisaje que ven, donde se empezó a forjar una tragedia. Una tragedia que, si no fuera por lo que les voy a contar más adelante, habría cambiado la historia de Israel para siempre. David recibió la respuesta de Nabal y no lo pudo creer. No solo le negó ayuda, sino que lo insultó. En el 1 de Samuel 25 dice: ¿quién es David y quién es el hijo de Ishai? Hay muchos siervos que huyen de sus señores. Y yo he de tomar mi pan, mi agua y la carne que preparé para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde vienen ni quiénes son. O sea, no solo lo rechazó, lo trató de don nadie, de vagabundo, de rebelde, de traidor, como si fuera cualquier bandido del desierto. Amiga, amigo, imaginen el golpe para David. Él había sido ungido por el profeta Samuel, había vencido al gigante Goliat, arriesgado la vida por su pueblo, salvado ciudades enteras. Era un líder con visión, un hombre temeroso de Dios, respetado por sus seguidores, y este rico ganadero lo trató como una basura, lo trató como si no valiera nada. Y ahí es donde algo se rompió por dentro. David no lo pensó dos veces. Se le borró todo lo espiritual, se le olvidó todo lo noble, toda su fe, toda su paciencia, sus salmos, todo eso quedó atrás. Él dejaría de actuar como pastor o profeta para transformarse en un guerrero herido. Dice la Biblia: ciñan cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó la suya. Y subieron tras David unos 400 hombres. 400 hombres armados, listos para matar. David no quiso hablar, no quiso negociar, quiso arrasar con todo, y no solo con Nabal, con todos los hombres de su casa, es decir, criados, pastores, empleados, esclavos, familiares, niños, mujeres, inocentes incluidos. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto odio? Porque a David no le dolió solo el desprecio, le dolió el mensaje que ese desprecio mandaba a todo el país. David no vale nada. Y eso, para un futuro rey, es inaceptable. Amigos, si les gusta el relato, los paisajes y el video, el material que suelo publicar, les pido que se suscriban al canal. A ustedes no les cuesta nada. Para mí vale oro. Y antes de seguir, gracias especiales a aquellos que se hicieron miembros del canal apoyándolo económicamente. Mil gracias. Amigo, amiga, aquí en estas tierras que hoy están vacías, sin gente, sin animales, sin nada, fue donde David perdió el equilibrio, donde la sed de justicia se convirtió en furia. Y lo más grave, todo esto sin consultarlo con Dios. Ni una oración, ni una palabra, solo rabia, espada y venganza. La decisión ya estaba tomada. David no esperó señales del cielo, no consultó al sacerdote, no pidió consejo a nadie. Ordenó a sus hombres que se ciñeran las espadas y él mismo se ciñó la suya. Salió del campamento con un objetivo claro: vengarse, con sangre. Aquel David que había perdonado a Saúl cuando lo tuvo al alcance de la mano, aquel que había dicho: no alzaré mi mano contra el ungido del Señor, ahora se estaba transformando en otro. El mismo que cantaba salmos, el que hablaba con Dios, el que inspiraba confianza, se había llenado de ira. Y eso era lo más peligroso, porque cuando una persona buena, un líder justo, se deja llevar por la furia, el daño puede ser mayor que el de un tirano. La Biblia lo describe sin filtros. David iba a matar a todo varón de la casa de Nabal como si fueran enemigos en el campo de batalla, pero no lo eran. Nabal era un necio, sí, pero no había declarado la guerra. Solo había actuado con desprecio. Sin embargo, para David, esa falta de gratitud se convirtió en ofensa mortal. Y en un mundo sin jueces ni tribunales, la justicia la dictaba la espada. Mientras bajaban por estos senderos del desierto, los hombres de David no hablaban, no preguntaban, solo caminaban detrás de él, listos para lo que hiciera falta. Él era su líder, su ejemplo, su refugio. Si David decidía vengarse, ellos lo harían con él sin titubear. Estas colinas de Maón presenciaron aquella marcha.
El polvo se levantaba tras los pasos decididos de 400 hombres armados, avanzando sin piedad hacia una aldea desprevenida. Eso sí, nadie sabía que a unos kilómetros de aquí, una figura inesperada se preparaba para interponerse en su camino. Y así fue como David, el ungido que vivía entre cuevas y peñascos, se enfrentó a su mayor prueba fuera del campo de batalla. Porque el mayor enemigo no siempre es un filisteo con lanza. A veces es el orgullo, el impulso, el deseo de imponer respeto con sangre. Aquí en Maón, David se quebró, no físicamente, se quebró en lo más profundo. Porque este no fue un momento de gloria, ni de victoria, ni de inspiración divina. Fue un momento oscuro, un instante en el que estuvo a punto de manchar sus manos con la sangre de los inocentes. Y la Biblia no lo esconde, no lo maquilla. Nos muestra que incluso los elegidos tropiezan, que incluso los grandes se pierden, que incluso el más cercano a Dios puede dejarse arrastrar por la rabia. Pero fue precisamente este episodio, este desvío brutal, el que marcó una diferencia. Porque David no solo necesitaba derrotar a Saúl, antes tenía que aprender a gobernarse a sí mismo. Este fue el día en que el futuro rey entendió que no todo el que te desprecia merece una espada como respuesta. Que el poder de verdad se mide en la contención y no en la destrucción. Aquí en estas tierras silenciosas de Maón, David no ganó una guerra, pero sí salvó su alma. Y si eso ocurrió, fue porque una mujer se atrevió a ponerse en el camino. Una mujer que se transformaría en su esposa. Ustedes ya deben saber el nombre, pero un video sobre ella y la visión de todo lo que pasó, lo haré en el próximo video, comenzando aquí mismo. Si es que les gustó este material, no se olviden de regalarle un me gusta, compartirlo, comentarlo y seguir visitándonos. En tus manos, traerle estos paisajes bíblicos, estas historias desde el mismo lugar de los hechos a cuanta más gente en el mundo. Porque te repito, aquí estuvo el rey David, aquí se escondió, aquí lloró, aquí se llenó de ira y aquí otra vez fue salvado por una ángel, una enviada de Dios llamada Abigail.